Nos vamos directamente a Miami, allí está Andrés Oppenheimer, él es columnista del Miami Herald y de otros 50 periódicos. Además es el autor del nuevo libro Basta de Historias. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Luis Carlos. Andrés, ¿cuál es la primera lectura ante el deceso del expresidente Néstor Kirchner? La primera lectura, Luis Carlos, es cuando fallece una figura pública, es como estés de acuerdo o en desacuerdo con la figura pública, es como si hubiera fallecido alguien cercano a ti, porque es una figura que entra en tu pantalla del televisor, está en tu casa, sientes, estés o no de acuerdo con sus ideas, una cierta empatía con esa persona. Y en ese sentido es una pérdida para el gobierno argentino, obviamente, y para todos los argentinos. Una lectura ya más política, Luis Carlos, te indicaría que esto deja un cierto vacío del poder en Argentina, porque no hay la menor duda que el expresidente Néstor Kirchner manejaba los hilos del poder en Argentina. ¿Esto afecta entonces severamente, digamos, el transcurso del gobierno en Argentina, según tu perspectiva? Es probable, Luis Carlos, porque el presidente Néstor Kirchner era el presidente del partido peronista, controlaba a los sindicatos más radicales, a los sindicatos más combativos de su propio partido. Y la gran pregunta ahora es si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a poder controlar estos grupos con la misma eficiencia con que lo hacía su marido. El expresidente Kirchner, mediante una combinación de intimidación y recompensas económicas, era muy eficiente en mantener el control sobre todos estos grupos, incluidos las organizaciones sindicales de su partido peronista. La gran duda ahora es si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin su ayuda, podrá controlar estos grupos. Quiero conocer tu opinión sobre el panorama internacional, sobre el ajedrez internacional en el cual unos países están a un bando, otros países están en el otro, y Argentina jugaba un rol muy importante acá. Con la ausencia del expresidente Kirchner, ¿cómo queda este balance, si queremos decirlo así, como de poderes en nuestra región? Yo creo, Luis Carlos, que el presidente Néstor Kirchner, durante su presidencia, era un presidente que estaba más que nada interesado en su propio país. En una entrevista que le hice, recuerdo, hablamos de varios países del mundo y era obvio que su interés era mucho más nacional que en la política externa. Otros presidentes te hablan con mucho entusiasmo, con mucho gusto y tienen mucha curiosidad intelectual por ver qué están haciendo otros países para crecer y reducir la pobreza. El expresidente Néstor Kirchner, para bien o para mal, pensaba que la solución estaba dentro de su país, pensaba que mirar hacia afuera le había traído más males que bienes a su país, y era un hombre más bien partidario de no mirar demasiado alrededor y mirar más bien hacia adentro y hacia atrás. En ese sentido, creo que no va a haber un cambio en la relación de fuerza. En toda América Latina hay un giro hacia el centro, tanto desde la izquierda como de la derecha, y creo que lo que vamos a ver en Argentina dentro de un año, cuando vengan las elecciones en Argentina, es quizás un menor aislamiento del país del resto del mundo, una mayor inserción del país en el resto del mundo, porque todos los principales candidatos, incluso los propios candidatos kirchneristas, están hablando, ya sea privadamente o públicamente, y de eso estamos hablando en nuestra columna de mañana del Miami Herald, de reinsertar más plenamente el país en la economía global. Y vamos a estar muy atentos a esa columna mañana en el Miami Herald. Quiero hacerte una última pregunta sobre el libro Basta de Historias. Según conversábamos en el break de comerciales, hay un capítulo dedicado al matrimonio Kirchner. ¿Qué dice ese capítulo? Bueno, hay un capítulo sobre Argentina en el que hablo sobre el matrimonio Kirchner, y una de las cosas que cuento que viene al caso aquí es que cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner gana las elecciones y asume el poder, la idea de ella y de su marido en ese momento eran diferenciarse un poco del gobierno anterior. Y según me cuentan algunos de sus íntimos colaboradores, hubo dos acontecimientos, una huelga rural y el caso de la famosa maleta con $800 millones de una delegación venezolana que llegó a Argentina, que, digamos, cambiaron la dinámica, hicieron que la presidenta se volcara cada vez más a su marido y se aislara cada vez más. Es un proceso un poco, la historia íntima de todo el proceso que cuento en una parte del libro, que para el día de hoy quizás
tiene la relevancia de hacernos preguntar si la presidenta, cómo era la presidenta para mantener los hilos de poder que tan eficientemente mantenía su marido. Hoy por hoy, Luis Carlos, es de desear y todos tendríamos que apoyarla y solidarizarnos con ella para que logre terminar exitosamente su mandato y convocar las elecciones, pero hay dudas de cómo podrá hacer esto sin ese control tan férreo que, repito, gracias mediante la intimidación y las recompensas económicas lograba tener su marido sobre las diferentes facciones de su partido.